Declaraciones de la futura ministra de Minería. Nosotros, mientras tanto, aquí en nuestra pantalla, junto a Mauricio Morales, estamos a ir también analizando un poquitito lo que representan estos nombramientos. Este era probablemente el más esperado, ya vamos a hablar de Interior, el de Hacienda, Mario Marcel, algo ya hemos estado comentando desde anoche, Mauricio. Sí, este es el retorno de los 30 años, a lo mejor por eso se enojó tanto Guillermo Tellier. Esperemos que sea una pataleta de momento, porque de lo contrario esto anticipa claramente una guerra civil muy temprana, dado que tenemos una vocera comunista y si Tellier sigue haciendo ese tipo de declaraciones puede provocar, Juan Manuel, que este gabinete sea de corta vida. Y precisamente lo que buscan los presidentes es que su primer gabinete por lo menos resista el promedio que dura un ministro en su cargo, que son 2 años. Claro, que en el caso del ministro de Hacienda en general uno tiende a esperar que se mantenga porque es estabilidad. Este gobierno, el del presidente Piñera, cambió ministro de Hacienda tras el estallido social. Exacto. Y luego un tercer ministro de Hacienda cuando Ignacio Briones renunció para ser precandidato presidencial. Claro, y los ministros de Hacienda, los primeros ministros de Hacienda que asumen, resisten cerca del 80% del periodo completo. Los ministros de Hacienda recién comenzaron a cambiar en los últimos gobiernos de Piñera y Bachelet, pero antiguamente, hace 10, 20 años, eran figuras que se mantenían casi siempre por todo el campo. Ya. Mario Marcel llega al Ministerio de Hacienda despejando las dudas. Yo te aseguro que cuando revisemos en un momento más los resultados de cómo se está comportando la bolsa, lo que está pasando con el dólar baja de precio, lo que significa que el peso se recupera, se aprecia, porque hay confianza en el mercado respecto de la llegada de un hombre como él al Ministerio de Hacienda. Y sin embargo, hemos visto aquí que rápidamente Guillermo Tellier dijo, no sé quién es. Yo creo, a beneficio de la duda, habrá que ver si lo dijo con un tono de ironía, vamos a ver qué sale a explicar. Pero cuando Camila Vallejo tenga que hablar, que será de perogrullo que los periodistas le pregunten a alguien que es del Partido Comunista, es decir, del mismo partido que encabeza Guillermo Tellier, qué opinión le merecen las declaraciones del presidente de su partido respecto del ministro de Hacienda. Sí, Tellier y Jadwe habían estado en silencio durante la segunda vuelta. Ahora apareció Tellier, lo más probable es que aparezca Daniel Jadwe y van a poner en aprietos a Camila Vallejo, porque Camila Vallejo va a tener que salir a dar más explicaciones de lo que dicen los jerarcas del partido político, del Partido Comunista, más que opiniones o defensas o expresiones sobre lo que está haciendo el nuevo gobierno. Por lo tanto, lo más probable es que en esta primera vocería, antes de asumir, ella se dedique a explicar las declaraciones de Tellier, más que a plantear lo que se viene de aquí en adelante para el gobierno. Qué buen tema porque en esta lógica de que el Partido Comunista no quiere perder la calle, un pie en la moneda y un pie en la calle, fue lo que escuchamos en el gobierno de la presidenta Bachelet II, muchos decían para que el Partido Comunista de alguna manera tenga un cierto control, ¿no? Y no le genere problemas al presidente Gabriel Boric, tiene que estar en el comité político. Y además, en este caso, explicarlo. Para Camila Vallejo sería muy difícil explicar por qué el Partido Comunista sigue en la calle, acompañando, por ejemplo, movilizaciones en contra del presidente. La pregunta es, ¿cómo se administra esto? Frente Amplio y Partido Comunista han mostrado ya otras grietas, otras fisuras en la Convención Constitucional, en la insistencia de que no tenían que cambiar el programa de gobierno, en la moderación del presidente electo. No, esta es una coalición desde el punto de vista político, estratégico y programático frágil. Eso hay que decirlo desde un principio y probablemente por eso el presidente Boric ha decidido extender más hacia el centro de la coalición, previendo que probablemente se produzca un quiebre. Y dado que las declaraciones de Tellier auguran una relación difícil entre el Partido Comunista y el Ejecutivo, entonces no sería tan extraño que notemos nuevas fisuras de aquí en adelante. Es muy importante escuchar lo que acaba de decir Tellier, porque no es que no conozca a Mario Marcel. Esto claramente es una ironía y es una ironía en mala, por decirlo de manera más coloquial, pero refleja el malestar y el descontento que hoy día tiene el Partido Comunista al no quedar, a su juicio, debidamente representado en el gabinete. Solamente como antecedente, Juan Manuel, el Partido Comunista en términos de votos representa 1/3 de la coalición y no tiene 1/3 del gabinete ni por asomo. Ya. Ike Siches es la ministra del Interior, pero al mismo tiempo la jefa del gabinete, y por lo tanto ella tiene que articular a la coalición política que respalda al presidente que asume el 11 de marzo. Ella, por lo tanto, va a tener que entrar a batallar como independiente, además, precisamente en una cuestión como esta, ¿no? Sí, se va a tener que apoyar en las 3 subsecretarías que veníamos comentando en la radio recién. La Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Interior. Es el subsecretario de Interior el que pone más el pecho a las balas, pero el ministro del Interior claramente que tiene la responsabilidad política más grande porque es el jefe de gabinete. En su calidad de independiente le va a costar un poco más gestionar porque no va a tener el vínculo con los partidos políticos y es una apuesta
Y aquí, Juan Manuel, tenemos que tener algo muy claro. Este elenco que estamos viendo acá, particularmente desde Camila Vallejo hasta Giorgio Jackson, que lo vamos a analizar después, es un elenco claramente presidenciable. Por lo tanto, el tema de la sucesión va a comenzar de manera inmediata a discutirse dentro de la Apruebo Dignidad o el Frente Amplio. Perfecto. Mauricio, nosotros vamos a continuar en la transmisión por nuestra señal de cable en Mega Plus. Recordamos que también tenemos análisis en la Radio Infinita. Vamos a acompañarlos, por supuesto, en las pantallas de Mega. A la 1 de la tarde actualizamos toda la información y las declaraciones que se han ido generando durante la mañana para que nos sigan acompañando. Puede elegir en cualquiera de las plataformas, se puede seguir informando junto a nosotros en Mega Media. Continuamos en Mega Plus junto a ustedes. Bienvenidos a Crear. Auniac presenta Mega Noticias Alerta. Último minuto. Mauricio, seguimos la cobertura por las pantallas de Mega Plus. No hemos hablado de la figura de Giorgio Jackson. Sí. Él va a tener que articular acuerdos en el Congreso. El ministro secretario general de la Presidencia, lo que se dice la SECPRES, es la figura que hace de puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre el presidente y el Congreso. Tiene que ir a negociar los votos, a anticipar los proyectos de la discusión. ¿Qué tanta musculatura política tiene Giorgio Jackson? Claro, uno dice ha sido diputado en 2 periodos, pero ¿qué tanta musculatura puede tener y cercanía con otros sectores más allá de los que son afines a él? Sí, bueno, él ha mostrado cierta flexibilidad este último tiempo, flexibilidad ideológica, pues ha sido una de las personas encargadas de ir administrando esta nueva coalición con el fin de que se extienda más allá de Apruebo Dignidad. Tiene como socia en el Partido Comunista en el Congreso a Carol Cariola. Van a hacer duplas seguramente para ir consiguiendo los votos necesarios con el fin de aprobar algunos proyectos. Va a tener que realizar alguna conversa, Juan Manuel, con la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana tiene 8 diputados que son precisamente los votos que le faltarían teóricamente a Gabriel Boric para aprobar proyectos que requieran la mayoría de los miembros en la Cámara. Y adicionalmente la DC tiene, si mal no recuerdo, 5 senadores y en una situación de empate en el Senado, esos 5 senadores son muy relevantes para conseguir la mayoría necesaria. Mira, te propongo que hagamos, que refresquemos la pantalla y hagamos lo siguiente. Voy a tomar al ministro de la Vivienda, que es Carlos Montes, una figura del Partido Socialista, lo vamos a dejar acá, y voy a tomar también el Ministerio de Defensa, porque aquí también hay una figura que es del Partido Socialista. Aquí me cuesta un poquitito, ahí viene para acá, y que es Maya Fernández. Ambos representan al Partido Socialista, que es la colectividad que tempranamente respaldó a Gabriel Boric. De hecho, hay una cosa que yo creo que uno debe siempre recordar. El día de la primera vuelta, antes que Jasna Proboste siquiera reconociera que había perdido, Álvaro Elizalde ya había salido a darle el apoyo a Gabriel Boric. Y te doy otro dato adicional. A ver. Antes de las primarias, ellos lo que intentaron hacer fue irse con Apruebo Dignidad o con el Frente Amplio para incluir a Paula Narváez en esa primaria. Es decir, esta coalición de nuevo pacto social nació muerta desde el minuto en que el Partido Socialista intentó participar de una primaria con el Frente Amplio, el Partido Comunista, con Apruebo Dignidad, y luego de la primera vuelta, incluso antes de la primera vuelta, Maya Fernández ya estaba con Gabriel Boric. De hecho, ella lo apoyó de manera muy temprana, luego de la primaria entre Narváez y Jasna Proboste. Sorprendió que Paula Narváez no estuviera en este gabinete, algo que ya sabíamos desde ayer, pero en algún momento se especuló que... Sí, se especuló. Porque, o sea, tuvo una sincronía con Gabriel Boric también desde muy temprano. Desde muy temprano, claro, sorprende un tanto de que ella no haya participado en este gabinete, pero también tenemos que considerar que ella no pertenece precisamente a la tendencia del presidente del partido, Álvaro Elizalde, y probablemente eso explique por qué Paula Narváez está fuera de este gabinete. Se pensaba que podía ser vocera, que podía ser ministra de la Mujer, nada de eso ocurrió, y los que quedaron finalmente fueron Carlos Montes, por una parte el ministro más longevo, más antiguo, y Maya Fernández en Defensa. Ahí tenemos los dos. Sí, ahí están, Carlos Montes y Maya Fernández. Carlos Montes, y esto es bien interesante porque no necesariamente todo el mundo maneja, digamos, los vericuetos y los detalles de la historia del político, pero Carlos Montes siempre ha tenido el tema vivienda como una de sus grandes obsesiones, sus preocupaciones, lo ha estudiado muchísimo. Me atrevería, siento que lo voy a echar al agua, pero bueno,
a decir que Carlos Montes ha pedido el Ministerio de la Vivienda en más de alguna oportunidad y no había sido escuchado, hasta que ahora, al ser invitado, recordemos que Carlos Montes es una figura importante para el Partido Socialista, se le llegó a pedir varias veces que fuera el candidato presidencial de la colectividad, él lo quiso, y aclaró que no iba a estar en una primera línea. Sin embargo, asume un ministerio clave, porque Chile tiene un déficit de 600.000 viviendas, hay además por lo menos unas 300.000 viviendas más que requieren urgentemente de reparaciones y por lo tanto tiene por delante una empresa, un desafío muy relevante. Yo creo que Carlos Montes, fuera de dedicarse a lo que tú estás señalando, que es el área vivienda, que es el área que le compete, también va a realizar una labor política en el sentido de ir amarrando, socializando, fidelizando los votos del Partido Socialista en el Congreso. Los ministros, si bien tienen una cartera específica, en este caso es vivienda, Carlos Montes, el hecho de tener tanta ascendencia sobre un grupo importante del Partido Socialista me parece que va a cumplir ese doble rol. Y no te extrañe que en cualquier caso de cambio de gabinete, él va a pasar al Ministerio Político. Ya, vamos a lo que está ocurriendo en estos momentos.